Empezamos, y la verdad es que tenía muchísimas ganas de entrar de lleno en este análisis detallado. Hoy vamos a diseccionar la anatomía de un auténtico gigante omnicanal. Nos vamos a meter de lleno en los resultados financieros del primer trimestre del año fiscal 2027 de Walmart y vamos a hacer una revisión exhaustiva, sin dejarnos en el tintero absolutamente ninguna métrica clave. Hay muchísima información súper interesante sobre cómo un titán de este tamaño se adapta a la era moderna y vamos a desglosar cada dato para entender exactamente qué mueve estos números. La idea de este desglose es asimilar la escala real de esta barbaridad de transformación empresarial. Aquí la clave es hacer un análisis totalmente imparcial, basado puramente en los datos, de una transición que es monumental. El paso del modelo de negocio de toda la vida, el de las tiendas físicas de ladrillo y cemento, a un ecosistema digital con unos márgenes altísimos. Ojo, no estamos aquí para emitir juicios, sino para desmenuzar cómo estas cifras reflejan la ejecución de su estrategia y qué implica esta evolución para el panorama global del comercio minorista. Bueno, para organizar todo esto, vamos a dividir el análisis en 6 bloques rápidos. Empezaremos con un resumen de los ingresos globales, luego pasaremos al crecimiento del comercio electrónico. En tercer lugar, veremos el tema de publicidad y membresías, seguido de la rentabilidad y los desafíos operativos. El quinto punto será el retorno sobre inversión y activos, y cerraremos echando un vistazo a las perspectivas futuras y proyecciones. Así que, vamos al lío. Arrancamos con el primer punto, el resumen de ingresos globales y lo que podríamos llamar sus triunfos financieros a nivel macro. Vale, a nivel macro, las cifras que nos deja este trimestre son tan inmensas que hay que parar a analizarlas bien. Fijaos, los ingresos totales alcanzaron la friolera de 177,8 mil millones de dólares. Eso es un crecimiento súper sólido del 7,3% respecto al año pasado. Por otro lado, los ingresos operativos se plantaron en 7,5 mil millones, lo que marca una subida del 5,0%. Además, la tasa de beneficio bruto rasca un aumento de 6 puntos básicos y el beneficio por acción reportado se queda en $0,67. Y aquí hay que hacer una pausa para entender la magnitud de todo esto. Subir 6 puntos básicos en la tasa de beneficio igual suena poco, ¿verdad? Pero si lo aplicamos a una base de ingresos de casi 178 mil millones, estamos hablando literalmente de cientos de millones de dólares en pura eficiencia operativa que van directos al balance. O sea, no es solo que facturen más, es que la maquinaria interna está consiguiendo exprimir más rentabilidad de cada simple transacción. Es una locura. Y para darle contexto a todo esto, escuchemos lo que dice John Furner, el presidente y CEO de la compañía. Cito textualmente: nuestros resultados reflejan nuestro enfoque continuo en cumplir en toda la empresa. Nuestros equipos están adoptando tecnologías innovadoras, impulsando la productividad mediante la automatización y haciendo crecer soluciones de comercio con mayores márgenes. Esta frase es vital porque conecta de maravilla todos esos miles de millones que acabamos de ver con la estrategia operativa del día a día. Es el motor real detrás de los números. Pasamos al bloque 2, el crecimiento del comercio electrónico, o lo que es lo mismo, el gran giro digital de la compañía. Y esto lo ilustra a la perfección. Ver un crecimiento del 26% en las ventas globales de comercio electrónico no es un dato más del montón, es un hito monumental. A ver, es dificilísimo que un minorista tradicional, de los que siempre han dependido de las grandes superficies físicas, consiga crecer de forma tan agresiva en digital y a esta escala. Este porcentaje nos dice a gritos que el salto al entorno online está ganando una atracción increíble y que su infraestructura omnicanal está respondiendo maravillosamente a lo que pide el consumidor moderno. Pero claro, nos preguntamos, ¿qué es exactamente lo que empuja este enorme salto del 26%? Pues los motivos están bastante claros. Primero, están expandiendo muchísimo los servicios de recogida y entrega, y lo hacen usando sus propias tiendas físicas como si fueran inmensos centros de distribución locales. Una jugada maestra. Segundo, hay un crecimiento brutal de su marketplace. Al dejar que terceros vendan en su plataforma, amplían el catálogo una barbaridad sin tener que asumir el riesgo del inventario, o sea, una eficiencia de capital de manual. Y si miramos el impacto directo, el comercio electrónico aportó unos increíbles 530 puntos básicos a las ventas comparables en Estados Unidos y cerca de 400 a nivel internacional. Y atención a esto que es lo más revelador, el mix de ventas digitales ya ha llegado al 50%. Eso es un salto de 335 puntos básicos respecto al año anterior. Básicamente la transformación digital es literalmente la mitad de su motor de crecimiento ahora mismo. Y esto nos lleva de cabeza al punto 3. La publicidad y las membresías, esos maravillosos flujos de ingresos de alto margen. Lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es el comportamiento de la publicidad. Hablamos de una explosión del 37% a nivel global, impulsada fuertemente por Estados Unidos con un aumento del 36%. ¿Por qué es esto tan absolutamente crucial? Por los márgenes, claro. Vender productos físicos implica muchísimos costes logísticos, de almacenes, de personal, un dineral. Pero vender espacio publicitario en tus propias plataformas digitales es en esencia monetizar el tráfico y los clientes que ya tienes navegando por ahí.
Eso se traduce en ingresos casi puros. Es una vía alternativa súper rentable que cambia por completo el perfil de beneficios del negocio de siempre. Y en esta misma línea, los ingresos por cuotas de membresía también se apuntaron a un crecimiento mundial más que notable, de un 17,4%. A diferencia de las ventas minoristas, que pueden fluctuar según el mes, las membresías te dan una base de ingresos recurrentes, súper predecibles, y de paso fidelizan a los clientes. Es otro colchón fantástico, que engorda significativamente esa línea de rentabilidad, con márgenes envidiables. Llegamos a la cuarta parte, rentabilidad y desafíos operativos. Vamos a intentar dar una visión muy equilibrada sobre esto. Si nos fijamos en la dinámica a dos velocidades que tiene el negocio ahora mismo, el contraste asombra. Por un lado, tenemos al mercado de Estados Unidos generando la colosal cifra de 117.200 millones de dólares en ventas netas. Es un crecimiento del 4,5% interanual, sólido, maduro. Pero luego miras al segmento internacional, que aunque mueve menos volumen absoluto con 35.100 millones, se marca una subida vertiginosa del 18% interanual. Al final, lo que pasa es que tener esa base inmensa y estable en el mercado nacional te da el flujo de caja necesario para financiar y capturar esta aceleración tan rápida que se está viendo en el extranjero. Ahora bien, sabemos que los ingresos no crecen por arte de magia y en un vacío perfecto, ¿verdad? Aunque hemos visto ese aumento del 5,0% en los ingresos operativos, que equivale a unos 400 millones de dólares adicionales, este logro ha tenido que luchar contra un viento en contra bastante serio, una penalización de 250 puntos básicos derivada exclusivamente de los mayores costes del combustible, que pegaron de lleno en la distribución y el cumplimiento de pedidos. Es una demostración clarísima de cómo las turbulencias macroeconómicas de fuera pesan inevitablemente sobre la rentabilidad interna. Y rascando un poco más en las métricas operativas clave, vemos que el inventario global subió un 8,9%, plantándose en 62.600 millones de dólares. Esto viene empujado sobre todo por una demanda tremenda en la parte de alimentación y comestibles. Si hablamos de liquidez, el flujo de caja operativo fue de 4.700 millones, una caída de 700 millones respecto al año anterior, y el flujo de caja libre cerró en un negativo de 1.900 millones de dólares. Al ver estos datos surge una pregunta obligada. ¿Cómo consigues el equilibrio entre tener que llenar inmensas estanterías para cubrir una demanda masiva y la dura realidad de que tener tanto capital parado en el inventario presiona a la baja el flujo de caja libre a corto plazo? Es sin duda uno de los grandísimos retos de la gestión de capital a esta escala. Vamos con la quinta sección, el retorno sobre la inversión y los activos. Aquí es donde medimos la verdadera eficiencia. Para saber si realmente están siendo eficientes, la directiva se fija mucho en dos métricas fundamentales. Primero, el ROA, o retorno sobre activos, que se ha situado en un 8,4%. Y segundo, el ROI, el retorno sobre la inversión, que alcanza un contundente 14,9%. Ambas son métricas esenciales para evaluar cómo rinde el capital que ponen a trabajar. Eso sí, hay que dejar clarísimo que en este impresionante 14,9% de ROI ya viene descontado un golpe negativo de unos 45 puntos básicos por factores puntuales, como inversiones de capital estratégico o algunas reorganizaciones. Y fijaos, vamos a ver cómo se construye este cálculo del ROI paso a paso, porque revela la verdadera escala de esta maquinaria. En el paso 1 sacamos el numerador. Partimos del ingreso operativo de 30.183 millones de dólares. A esto le sumamos los ajustes por intereses, depreciación, amortización y alquileres, y llegamos a un colosal ingreso operativo ajustado de 47.684 millones. El paso 2 es calcular el denominador, el capital invertido promedio. Aquí hablamos de unos activos inmensos de 275.990 millones y tras ajustar restando los pasivos, llegamos a un capital invertido de 320.318 millones de dólares. El tercer y último paso es la división pura y dura. Dividimos ese ingreso operativo ajustado entre el capital invertido y, bingo, nos da exactamente ese 14,9%. Pararnos a pensar en estas cifras, estamos hablando de más de 320.000 millones de dólares en capital invertido, pone verdaderamente en perspectiva la eficiencia brutal que hace falta para sacar retornos de 2 dígitos. Entramos en la recta final con la sexta sección, perspectivas futuras y proyecciones. Vamos a mirar hacia adelante. Mirando a los próximos meses, la empresa proyecta un tono de expansión bastante bien estructurado. Para el segundo trimestre calculan que las ventas netas van a crecer en un rango del 4 al 5% en moneda constante. Pero el dato realmente clave aquí es que esperan que los ingresos operativos ajustados suban a un ritmo bastante mayor, concretamente entre un 7 y un 10%. Que tus ingresos operativos crezcan más rápido que tus ventas netas es la demostración matemática de que tu estrategia para mejorar los márgenes está triunfando. Además, sitúan la previsión del beneficio por acción ajustado entre 0,72 y 0,74 dólares. Y dejan la perspectiva estratégica para todo el año fiscal 2027 exactamente igual, sin cambios. Entonces, el punto verdaderamente crucial de todo este análisis es el precedente que estamos presenciando.
Hemos analizado cómo un gigante histórico está usando su enorme escala física para incubar y explotar vías digitales de membresías y de publicidad que son altísimamente rentables. Así que, con esta reestructuración impecable de márgenes sobre la mesa, a medida que la automatización y el comercio electrónico van marcando nuevos techos de rentabilidad, ¿cómo va a transformarse el resto del panorama global minorista en los próximos años solo para intentar mantener el ritmo? Es una pregunta ineludible que, sinceramente, da muchísimo que pensar. Ha sido un auténtico placer realizar este análisis a fondo. Gracias por acompañarnos.